¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Escolar 2.0. Seguimos desarrollando nuestra aplicación y empezamos activando los bloques de las clases que ya se crean cuando se activa el módulo Organic Groups. Para hacerlo vamos a Administración, Construcción del sitio, Bloques. Y veremos cómo ya se han creado, aquí lo vemos, distintos bloques relacionados con los grupos y que van a aparecer con información sobre las distintas clases que vayamos creando. De momento, simplemente para verlos, vamos a activarlos todos en el lado derecho, aunque desde luego después, dependiendo de lo que se necesite, puede que alguno se quiera mantener y otros no sean necesarios. Una vez que guardemos la nueva configuración, ya vemos como en el lado derecho aparece un apartado Mis grupos, en el que cada alumno verá la clase a la que pertenece. Aquí, al estar como administrador y profesor de los tres grupos, aparecen los tres que creamos. Y cuando entremos en cualquiera de las clases, como vemos, aparecen una serie de bloques que hacen relación a cada uno de esos grupos. Aparece un bloque con las notificaciones del grupo, otro con los miembros, otro con los administradores y aquí distintas acciones que se pueden llevar a cabo y que varían según los permisos. Se trata de bloques hechos a partir de vistas, así que también podemos editar en cualquier momento estas vistas o clonarlas y crear vistas que se adapten a aquello que necesitemos. Como vemos, sigue habiendo partes que están en inglés. Dedicaremos un video tutorial a ver en detalle cómo los distintos métodos por los cuales Drupal nos permite traducir módulos completos, partes de módulos. Veremos el sistema que utilizan los colaboradores de Drupal para llevar a cabo las traducciones y creo que para poder personalizar totalmente la aplicación, mejor dedicar un video tutorial exclusivamente a eso, que servirá también para llevar a cabo traducciones de cualquier otro módulo. Siguiendo con el tema de los bloques, si vamos a Administración, Construcción del sitio, Vistas, vemos como aquí aparecen distintas vistas que empiezan todas por OG, que son vistas creadas para las clases de Organic Groups. Podemos editarlas o podemos clonarlas y llevar a cabo cambios respecto a lo que aparece de momento en las vistas. Así que por lo tanto ya contamos aquí con un buen número de vistas de Organic Groups que nos pueden permitir personalizar para tener en esos bloques o en una página toda la información que necesitemos sobre las clases. El tema de las vistas es clave en Drupal, como sabemos aquellos que llevamos un tiempo trabajando con este sistema de manejo de contenidos. Junto con los paneles y con el Content Construction Kit, el CCK, esos tres pack de módulos prácticamente nos permiten hacer cualquier cosa. No es ahora el momento para profundizar en las vistas, pero sí insistir que cualquier persona que quiera conocer en profundidad el trabajo con Drupal, estos tres packs de módulos que decíamos ahora, CCK, Views y paneles, son imprescindibles. Pues ahora que ya tenemos los bloques con información sobre cada una de las clases, vamos con otro de los apartados clave dentro de Escolar 2.0, que es el modo de poder administrar la información de los distintos alumnos.
Drupal es un sistema tremendamente flexible, por eso sobre todo cuando uno se aproxima por primera vez a trabajar con él puede parecer complejo, confuso, con muchas variantes. Justo esto pasa con el tema de los perfiles, con la administración de los usuarios. Existen distintos sistemas y para empezar sería interesante definirse por cuál vamos a usar. Para empezar, el core de Drupal cuenta con un módulo que es el módulo Profile. Se encuentra en el core, pero de modo predeterminado viene desactivado. Así que si queremos usarlo, tenemos que ir a módulos y activar el módulo Profile, como aquí vemos. Una vez activado, si vamos a administración de usuarios, veremos un nuevo apartado Profiles, perfiles, desde el cual podemos configurar qué es lo que queremos que aparezca en los perfiles de cada uno de nuestros alumnos en este caso. Es un módulo muy completo que nos permite crear distintos tipos de campos para ir almacenando información y agruparla por categorías. Esos campos y categorías posteriormente aparecerán en el perfil de cada alumno y también aparecerán en las vistas, con lo cual podemos crear vistas personalizadas con la distribución que queramos de cada uno de esos campos. Vemos aquí los campos que nos permite crear: de texto de una línea, de texto de varias líneas, casillas de verificación, listas de selección, listas libres, URLs y fechas. Con esto podemos crear prácticamente todo lo que queramos dentro de las fichas o los perfiles de cada uno de los alumnos, con información de datos personales, datos académicos, información sobre cada una de las evaluaciones. Se podría incluso incluir pues las faltas diarias, por ejemplo. Pero en algún caso puede que esto no sea suficiente, existe un módulo que se llama Content Profile, este que aquí vemos, que permite crear perfiles utilizando el CCK, el Content Construction Kit. Esto significa que todos los campos, la cantidad enorme de campos que se pueden crear con CCK, se pueden aplicar también a los perfiles y después tenerlos accesibles para crear vistas, por ejemplo, para incluir dentro de un panel. Incluso existe otro pack de módulos que se llama Advanced Profile Kit, que funciona junto con el pack de módulos paneles y que permite crear información para usuarios, para alumnos en este caso, organizada de modo muy similar a como aparece en las redes sociales. Se hizo justo con esa idea de poder introducir dentro de Drupal un sistema de información de usuarios parecido al de las redes sociales. Así que, como siempre con Drupal, tenemos distintas opciones, pero como comentaba antes, utilizando profiles, utilizando perfiles, nos permite desarrollar fichas de usuario muy completas y todo lo amplias que queramos o necesitemos. Recuerda que con lo que llevamos hecho hasta ahora, los perfiles de cada usuario se están convirtiendo en algo parecido a el panel de control. Todo lo que llevamos desarrollado, recuerda que no son partes separadas, sino que forman parte de un todo, que es esta aula digital y este blog o cuaderno digital. Si vamos a cualquiera de las clases y pulsamos sobre alguno de los alumnos, que en este caso creo que teníamos alguna información, pero observa como aquí arriba, dentro de su ficha, aparecen los resultados, que sería el resultado de los tests que haya hecho. En este caso sí, como vemos, tiene uno hecho y aparece aquí cuando lo hizo, cuando lo terminó y la puntuación que tuvo y que ya ha sido evaluado. Y aparece también otro apartado con el sumario de las calificaciones,
que es el sumario que tiene en el libro de calificaciones, en el Grade Book. Ya por lo tanto, como vemos, se está convirtiendo en algo similar a un panel de control que nos permite rápidamente acceder a la información de los distintos usuarios. Pero de momento la información que tenemos para cada uno de ellos es muy limitada, y lo que vamos a hacer ahora es justo utilizar el módulo Profile para crear nuevos campos con información sobre cada usuario. Para hacerlo volvemos a Administración, Administración de Usuarios, Perfiles, y ahora vamos a ir creando distintos campos de información. Vamos a empezar pulsando sobre campo de texto de una línea. Y para empezar tenemos que incluir el campo dentro de una categoría, es obligatorio. Las categorías son agrupaciones de campos que van a aparecer en distintas pestañas. Si ves las fichas que normalmente se utilizan, pues suele aparecer una ficha con los datos personales, otra con datos académicos, otra para cada evaluación, por ejemplo, otra con informes. Pues creamos una primera categoría, datos personales. Incluso para que aparezcan por orden podemos empezar poniendo 01. Datos personales, y ahora vamos a crear los distintos campos. Por ejemplo, uno primero al que llamamos nombre. Le damos un nombre para la máquina y una explicación si fuera complicado. Para el nombre no creo que sea necesario poner ninguna explicación. Y ahora aquí también muy importante, podemos indicar la visibilidad que va a tener este campo, si es público y lo puede ver cualquier persona, si es privado y solo lo puede ver el propio usuario y el administrador, o si es oculto, con lo cual lo podrá ver solo el administrador y no lo podrá ver tampoco el alumno. Aquí vamos a tener información sobre el alumno propia del centro, que muchas veces no se quiere que puedan acceder a ella más que los profesores. Así que aquí tenemos que definir, por ejemplo, vamos a hacerlos privados, con lo cual esta información solo sería accesible para el propio alumno y para el profesor. Aquí podemos indicar otras cosas, por ejemplo, importante, si está visible en el formulario de registro de usuarios. Si quieres que sea el propio alumno el que cubra estos datos, aquí tendrías que marcarlo. Yo, como ya comenté, voy a hacerlo para esto, igual que hacemos ahora. Normalmente pues las libretas de alumnos que tenemos las cubrimos nosotros, pues voy a hacerlo del mismo modo, aunque se podría hacer que el propio alumno la cubriera, como vemos. Pulsamos en guardar el campo. Y ya vemos cómo hemos creado dentro de la categoría datos personales el primer campo, que es nombre. Ahora seguimos creando otros campos como apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, nombre de los padres. Eso en multitud de cuadernos que llevamos usando desde hace años, pues nos pueden servir como referencia para la información que pueda aparecer en cada una de estas fichas. Aquí podemos ver un ejemplo de datos personales. Se podría añadir nombres de los padres, direcciones, teléfonos y demás. Una vez creado, pulsamos en guardar la configuración. Y una vez hecho, si ahora volvemos al perfil de algún alumno, por ejemplo el que estábamos antes, y pulsamos en editar porque no tenemos la información, observa cómo aquí aparece una nueva pestaña, que es la pestaña de datos personales. Si pulsamos sobre ella, aquí podemos incluir los datos, el nombre, cuando cubrimos los datos y los guardamos, aumentamos la información que tenemos sobre cada uno de los alumnos, como vemos. Aquí de momento no aparece foto. Para que podamos añadir una foto, podemos hacerlo yendo a administración, administración de usuarios, en opciones de usuario, e indicar aquí soporte para imágenes activado. Y podemos aquí indicar una imagen predeterminada. Aquí podemos, voy a utilizar una que ya usé en alguna otra ocasión, las dimensiones máximas para la imagen, el tamaño máximo. Esto podemos cambiarlo, indicar si queremos que sea de mayor tamaño o no, y guardamos la configuración. Y ahora, si vamos al perfil de cualquier usuario,
observa como ahora junto con el nombre aparece una imagen. De momento, como no hemos subido la imagen de ninguno, aparece esta imagen predeterminada, pero en cuanto subamos una imagen del alumno aparecerá esa imagen, que aparece también en la ficha, como vemos. Si pulsamos en editar, vemos como aquí tenemos la opción para subir una imagen. Seleccionamos el archivo, lo subimos y ya aparecerá esa imagen. Si fuera necesario, como decíamos, con el uso del módulo Content Profile podríamos añadir todo tipo de imágenes en el tamaño que quisiéramos y con la variedad que quisiéramos, pero no es necesario. Podemos, con el sistema que ya incluye el propio Drupal, incluir esa imagen y ir creando distintos bloques o grupos de características, datos personales, otro para datos académicos, otro para informes, otro para cada evaluación, por ejemplo. Y observa cómo el perfil de cada usuario se convierte en algo similar al panel de control, donde rápidamente podemos acceder a los resultados de los test que haya hecho, a lo que tenga en el libro de calificaciones y a toda la información personal que vayamos añadiendo. Vemos aquí otro ejemplo creado para información académica, con el curso, en los centros anteriores en los que ha estado, en fin, información en la que hemos usado los distintos tipos de campo que nos permite. Y podríamos, por ejemplo, ir creando después una ficha para cada evaluación. Esto, desde luego, simplemente es una posibilidad. La flexibilidad es total y dependerá de las necesidades de cada uno. Recuerda también que para cada uno de estos campos puedes determinar quién puede verlo y editarlo. Si todo el mundo, si solo el propio usuario y el profesor, o solo el profesor. Por ejemplo, en la evaluación, una parte de los campos puede que queramos que sean ocultos y solo accesibles al profesor, y otros que los pueda ver también el alumno. Una vez creados en el perfil, todos estos campos estarán accesibles en cada uno de los perfiles de usuarios. Si volvemos, aquí tiene la información donde ya se ha incluido algún dato, y si vamos a editar, como vemos, ahora aquí aparecen datos personales, información académica, primera evaluación, y así podríamos seguir añadiendo todas las pestañas que necesitáramos. Y ahora desde aquí pues podemos ir incluyendo información de los campos que hemos creado. Hemos visto hasta aquí cómo, utilizando el módulo Profiles del core de Drupal, podemos prácticamente crear perfiles de usuarios sin límites. Sin embargo, sí que presenta un problema que es necesario solucionar. Vimos cómo, al crear un campo para cualquiera de las distintas categorías que vayamos creando, podemos determinar su visibilidad, quién puede acceder o no a ese campo. El problema es que aquellos que pueden acceder a un campo pueden tanto verlo como editarlo, lo cual no es siempre lo que vamos a querer. Por ejemplo, puede ser que queramos que un alumno pueda ver las notas, pero desde luego no queremos que pueda modificarlas. Tal como está el core de Drupal, se puede hacer. Si, como es en este caso, en el campo de la nota de la primera evaluación hacemos que sea un campo privado, por lo tanto es visible para el usuario, veremos como, aparte de ser visible, también es editable, lo cual no sirve. Vamos a verlo ahora como alumno. Veremos también cómo aparece encima de los otros campos. Recuerda que eso puede modificarse en cualquier momento, modificando el peso que aquí se indica, para hacer que aparezcan arriba unos campos en lugar de otros. Aquí estamos ahora como el usuario Tigus y vemos cómo aparece el campo de la nota de la primera evaluación, como indicamos queremos que pueda verlo. Pero si vamos a editar dentro de primera evaluación,
vemos como ese mismo campo aparece para que el usuario pueda editarlo, lo cual no tiene ningún sentido y desde luego que no nos sirve. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues como casi siempre, la gran comunidad que se mueve en torno a Drupal ya ha visto este problema y ya le ha encontrado una solución, en este caso con el uso del módulo Profile Permission que aquí estamos viendo. Simplemente tenemos que descargarlo e instalarlo como cualquier otro módulo. Una vez activado este módulo, lo que va a permitirnos es que indiquemos por roles si los distintos campos del perfil pueden ser vistos o pueden ser editados, diferenciando las dos cosas, que es justo lo que queremos. Así que lo activamos. Y si ahora volvemos a administración de usuarios perfiles, editamos cualquiera de los campos de alguna de las categorías y vemos como aquí aparece una nueva casilla para marcar, que es la de restringir, con lo cual nos va a permitir que limitemos los permisos dependiendo de los roles. Así que pulsamos en restrict y guardamos el campo. Y a continuación tenemos que ir a administración de usuarios permisos y dentro de los permisos tenemos que buscar los permisos para este módulo. Se trata del módulo Profile Permission y como a todos los alumnos del grupo que sean les dimos el rol de alumno, marcamos aquí que puedan ver los campos. Recuerda que estos serán aquellos donde hemos marcado lo de restringir. Y por ejemplo aquí en profesor podemos hacer que tanto pueda editarlo como verlo, por ejemplo. Con esto lo que conseguimos es que en los campos que esté marcado restringir, el rol alumno solo pueda ver ese campo pero no pueda editarlo, que es justo lo que queremos. Así que con este cambio guardamos. Si volvemos a entrar con un usuario, vemos como aquí sigue apareciendo la nota de la evaluación, por tanto puede verla porque así lo determinamos, pero sin embargo ahora si vamos a editar y pulsamos en primera evaluación, observa como ahora aquí ya no tiene la opción de poder editarlo, que era lo que queríamos. Insistir también que con todos estos campos y categorías que hemos creado en los perfiles podemos trabajar en las vistas, con lo cual podemos crear vistas de todo tipo. Aquí hemos creado un ejemplo y ya vemos cómo dentro del tipo de vista podemos crear incluso vistas específicas de usuarios para los tests, para el libro de calificaciones, aunque lo más común es crearlo para nodos. Creando para nodo, pulsando en siguiente, vemos como ahora tanto en filtros como en campos, lo mismo para argumentos. Si pulsamos, por ejemplo, para añadir filtros, vemos como tenemos el apartado perfil y podemos añadir como un filtro cualquiera de los campos de perfil que hemos creado. Podemos crear una vista con campos en concreto y dentro de los campos indicar cuáles de los campos del perfil queremos que aparezcan. Así que de este modo podemos personalizar el perfil hasta el más mínimo detalle. Otro tema que puede ser muy importante para personalizar nuestro cuaderno digital es la creación de menús específicos. Vamos a terminar este video tutorial creando un menú para los profesores y un menú para los alumnos, menús que solo serán visibles para el rol que tenga cada usuario. Vamos a ver, justo para terminar este video tutorial, este tema. En el próximo vamos a tratar otro de los temas fundamentales, que es la creación de un tipo de contenido, al que vamos a llamar también así, por ejemplo, tema. Veremos también cómo podemos unir distintos temas para formar un libro y sobre todo ver cómo añadir mediante el uso de CCKs y views prácticamente cualquier tipo de contenido dentro de los temas: audio, vídeo, materiales multimedia y todo lo que nos podamos imaginar o necesitemos. Pero antes, y para terminar este video tutorial, veamos cómo crear menús personalizados.
Vamos a administración menús y pulsamos sobre añadir menú y vamos para empezar a crear un menú al que vamos a llamar, por ejemplo, profesor. Este es el nombre para la máquina, que recuerda que solo pueden ser minúsculas. Y ahora aquí el nombre del título vamos a poner profesor, que será el que se vea. Aquí alguna descripción si se necesita. Y ahora podemos ir añadiendo a este menú distintos elementos en los cuales hay que indicar la ruta que nos va a llevar cuando pulsemos sobre ese elemento del menú y el nombre que queremos que aparezca. El resto, como vemos aquí, pues es si queremos ir creando submenús dentro del menú y demás. Aquí vemos, por ejemplo, en el proyecto un alfa, pero ya más avanzado de Escolar 2.0, los distintos elementos que se han incluido dentro del menú profesor. Un enlace para ver las clases, para crear nuevas clases, para ver tareas, crear tareas, ver los resultados de los tests. Aquí podemos ir añadiendo todo aquello que creamos necesario. Podemos crear también submenús, por ejemplo en alumnos, y podemos hacerlo también con los otros. Aquí vemos un ejemplo de un menú para profesor creado con varios elementos. Desde luego podríamos añadir todos los que quisiéramos, crear submenús y demás. Podemos hacer exactamente lo mismo para los alumnos. Desde luego tienen que ser enlaces a partes del contenido para que tengan permisos y podemos hacer que no aparezcan en algún otro de los menús, por ejemplo en el de usuario. Con eso lo que intentamos es que aparezcan el menor número posible de enlaces y de menús para hacer más fácilmente utilizable la interface. Una vez creado el menú, si vamos a administración, construcción del sitio en bloques, veremos cómo nos aparece aquí el nuevo bloque del menú profesor. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el lateral izquierdo. Recuerda siempre que hay que guardar y vamos a hacer, por ejemplo, que aparezca el primero. Ya digo que en este caso puede que estén duplicados. Lo único que tendríamos que hacer es en el menú de navegación, por ejemplo, eliminar aquellos menús que queramos que aparezcan en el de profesor. Guardamos y indicamos en la configuración de profesor, aquí lo vemos en el bloque, qué roles pueden ver y no ver este bloque. Este queremos que lo vean solo los profesores, así que marcamos por tanto, pero si fuera para alumno podemos hacer lo mismo e incluso si fuera necesario podríamos hacerlo. De ahí el haber creado tanto grupos como roles, podríamos crear menús específicos para cada uno de los cursos o de las clases también. Aquí marcamos profesor y por lo tanto este bloque solo lo verán los profesores, los que tengan ese rol. Aquí lo vemos, ese menú, y solo será visible para los profesores. En el próximo vídeo tutorial, como decía, vamos a empezar a crear los contenidos. Vamos a crear un tipo de contenido tema, pero usando CCK vamos a poder incluir dentro de él todo tipo de actividades y utilizaremos también el módulo libro para poder agrupar varios temas para formar un conjunto, un tipo libro que puede publicarse también en el sitio. Será en el próximo vídeo tutorial. De momento por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.